Bueno, muy buenas noches, doctora. Espero que se encuentre muy bien. Esta noche iniciamos con nuestra segunda exposición, Diversidad Cultural y Políticas Públicas, Multiculturalismo, Interculturalidad en relación a la educación en Perú. Nuestro grupo está conformado por Angélica Durango Suárez y mi persona, Luis Alfredo López Aleán. A manera introductoria podemos ver que según Pampanini 2011, el multiculturalismo lo define él como la base científica de la educación multi o intercultural. Indica que al interior del territorio hay una pluralidad de nacionalidades. Esto es algo que se encaja muy bien en Perú porque es un país latino con mucha diversidad étnica y lingüística. Conceptualizaciones sobre interculturalidad y políticas públicas. Población focalizada. Y tenemos los convenios y los acuerdos internacionales que cabe resaltar. Como decía, Perú es uno de los países que más convenios internacionales o políticas públicas en lo que hace referencia a la diversidad cultural tiene, ya que es un país que es multiétnico y multilingüístico. Listo. Tiene la Convención para el Desarrollo y el Patrimonio Mundial y Natural 1972 y tiene Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural 2001. Tiene Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural e Inmaterial 2003. Estas son las políticas públicas más relevantes en materia de interculturalidad que tiene este país. Bueno, Perú es un país que de 27 millones de habitantes, 11 millones corresponden a población indígena. Esto quiere decir que en consideración con otros países donde la población indígena o los grupos étnicos son un poco menores en proporción, en porcentaje, pues Perú posee casi un 50%. Por lo tanto, las políticas públicas deben de estar focalizadas a que estas poblaciones pues se les garantice sus derechos multiculturales y educativos en el sistema educativo. Existen 72 grupos étnico-lingüísticos, ¿listo? Dentro de los cuales podemos encontrar unos tres que no son más importantes, sino son los que poseen mayor cantidad de integrantes, que son los quechuas, los asanincas y los aymaras. Se da un reconocimiento constitucional de la pluralidad cultural y el multilingüismo. Las políticas públicas o transversales de Perú apuntan o están apuntando desde 1991 específicamente a que se les sea reconocido a estos grupos como agentes propios de su formación en su propia lengua y en la lengua pues de la población mayoritaria. Esto quiere decir que pues los docentes o las personas que lleven a cabo un proceso educativo tienen que estar preparadas desde el punto de vista lingüístico para poder impartir la educación. Bueno, aquí tenemos la política de educación bilingüe intercultural PEBI desde 1899, que es una política que, como decía anteriormente, que busca principalmente que los docentes estén capacitados para llevar a cabo un proceso educativo donde se tenga en cuenta la diversidad cultural y lingüística de los diferentes grupos pobladores del país peruano. Política de Educación Bilingüe Intercultural PEBI. Estudiantes de todo el territorio nacional. Esta política va dirigida a estudiantes de todo el territorio nacional, ya que el territorio nacional pues se ve permeado pues por muchas etnias. Entonces, por lo tanto, allí
hay una coexistencia de muchas nacionalidades, como se mencionaba por ahí en un apartado. Visibilización y revitalización de las lenguas y las culturas, evitar el sesgo indigenista y ruralista, mirar hacia los pueblos originarios como agentes de su propio desarrollo y no como meros beneficiarios. Generalmente creemos que la población que se agrega a un grupo mayoritario, en este caso, no diría que tan mayoritario porque están casi 50% los pueblos indígenas con la población mayoritaria en Perú, se cree que los pueblos que vienen pues son beneficiarios y no, ellos también son actores propios, pueden ser actores propios y activos de sus procesos de crecimiento y de educación y que se les sea reconocido y no discriminados. Concibe a la interculturalidad como principio rector de todo sistema educativo. Bueno, todo esto, esta política pues se planteó y se fomentó a partir de 1991. Bueno, y tenemos el Pacto Nacional de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales. Una serie de instancias relativas al derecho a la educación, acerca de las cuales Perú ha contraído una serie de obligaciones respecto a él. La enseñanza primaria sea obligatoria y asequible a todos gratuitamente. Esto todo porque en Perú, pues, en la historia, a lo largo de la historia, pues como en otros países, porque no solamente en Perú, pero como estamos ahorita pues focalizados en Perú, se venía trabajando con unas políticas pues un poco flojas en este sentido, donde de pronto no se les reconocía o no se miraba que los estudiantes de ciertas poblaciones que no tenían acceso a unos recursos, que no tenían los recursos para costear su enseñanza, pues muchos no podían acceder al sistema educativo. Y todas estas políticas buscan que el acceso sea gratuito y pues que estas políticas se puedan ejecutar a lo largo del territorio nacional. Garantías para la enseñanza secundaria y sus diferentes formas, incluso la técnica y la profesional. Es importante decir que también que no solamente un estudiante llega a básica secundaria, sino que a partir de ahí sigue su formación profesional, la cual lo conllevará a ser un agente activo, social y constructor del entorno donde está viviendo. Y para que eso suceda se tienen que garantizar esos derechos fundamentales y esas políticas públicas desde el punto de vista de diversidad cultural y étnica. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible sobre la base de la capacidad de cada uno. Se tiene que tener en cuenta, muy en cuenta, pues cada ser como un agente independiente y cada ser o cada grupo social como un agente independiente y que se le pueda enseñar a partir de las necesidades de su aprendizaje. Incluso ahí diría que pues sería muy bueno también que mencionar algo de los estilos de aprendizaje que pues también encajarían a la perfección, porque todas las personas pertenezcamos a la etnia o no pertenezcamos a una etnia determinada, pues tenemos una manera y una forma muy independiente de aprender. Entonces se tiene que tener en cuenta la individualidad. Apoyo desde el Estado para el uso de los recursos para el aprendizaje. El Estado debe ser abanderado de que los recursos del aprendizaje sean bien administrados para la ejecución de estas políticas públicas que protegen la diversidad cultural e interculturalidad en Perú. Bueno, entonces hasta aquí llega mi intervención. Lo dejo con la socialización de mi compañera Angélica Durango, que pues también les irá mencionando otras políticas que son importantes en este país vecino que es Perú. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, continuando con lo expuesto anteriormente por el compañero Luis, antes de entrar en materia, pues quisiera agregar algo. El Perú es un país denominado multicultural porque reconoce la existencia de diversas identidades culturales.
Entre esas diversas identidades culturales están las andinas, las amazónicas, las afroperuanas y otras presentes, con sus propios idiomas, historias y costumbres que buscan ser valorados e incluidos. Aquí en este país existe una resistencia a desarrollar prácticas saludables de respeto y aceptación de estas identidades, marcadas por la intolerancia y la indiscriminación. Para superar la exclusión y la marginalidad social de los pueblos indígenas antes mencionados, se hace necesario tener como referencia la construcción de una sociedad plural con componentes interculturales. Los medios a través de los cuales se proyectan beneficiosamente estos componentes en la población son las políticas nacionales, en la cual el Estado tiene la responsabilidad de diseñarlas y aplicarlas con la finalidad de disminuir las brechas de inequidad que están afectando a esta población minoritaria. El Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales usa una serie de instancias relativas al derecho a la educación, acerca de las cuales el Perú ha contraído una serie de obligaciones respecto a él. Dice que la enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente. Debe haber garantías para la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la técnica y la profesional. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible sobre la base de la capacidad de cada uno. Un apoyo desde el Estado para el uso de recursos para el aprendizaje. La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones, como antes lo mencioné, es una de las entidades marcadas, es la intolerancia y la discriminación. La Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Su orientación fundamental a enarborar los principios de igualdad y no de discriminación. Lucha porque no se excluya a una persona o un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza. Se muestra en contra de limitar a nivel inferior la educación de una persona o de un grupo. Su meta es de desterrar todo tipo de discriminación en la admisión de los alumnos. Derogar prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, dice: primero, establece que el Perú deberá adoptar Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Esto fue en el año 1989. Segundo, ¿qué es la OIT? Es la Organización Internacional del Trabajo, que se creó en abril de 1919. Tercero, enfatiza la necesidad de reconocer la igualdad de condiciones educativas en todos los niveles y no solo en el nivel primario básico, como suele aplicarse en la realidad educativa intercultural. Cuarto, los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones. Quinto, permite un enfoque transversal de la educación en general, sino que ha sido consecuente con las recomendaciones y compromisos asumidos internacionalmente. Orientaciones interculturales a instituciones nacionales. Bueno, la Constitución Política del Perú, el 1973, estos son los fundamentos jurídicos referentes a la educación intercultural. Dice la Constitución Política del Perú en el 1993 que el educando tiene derecho a recibir una formación de carácter integral que respete las particularidades de su identidad individual y sociocultural. Esto aquí tiene que ver con la cultura, los idiomas, historias y las costumbres de cada individuo. Reconoce la educación intercultural bilingüe y la diversidad cultural.
el derecho a la educación libre, gratuita y diversa. Y se reconoce la educación como un derecho y como un servicio público. Se puede concluir que el Perú es uno de los países con mayor multiculturalidad en el mundo, dado que el 44% de su población pertenece a un grupo étnico. Por ello, sus políticas y convenios internacionales permiten aportar al desarrollo de los pueblos indígenas desde lo educativo para impactar en el ámbito social, laboral, político y económico. A continuación, estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.